Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que veáis por primera vez este vídeo y no me conozcáis, mi nombre es Diego Contreras, soy asesor en nutrición y en este vídeo lo que vamos a hablar un poco es acerca de la limpieza del hígado. Porque, si veis en la lista de reproducción de las conferencias que tengo, aquí os dejo el enlace, pues he hablado mucho de este órgano, de la importancia de tenerlo depurado para tener una buena salud y pues os quería también comentar un poco cómo hice yo mi limpieza de hígado, cómo me sentí, o sea, los resultados de hacerla, un poquito el proceso y también un poco qué es lo que pasó después. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo lo he estado viendo aquí en YouTube, que nos ponemos a buscar cómo limpiar el hígado, a ver la limpieza, cómo se hace una limpieza, pero tenemos que entender de primera mano que cada persona es un mundo y no vale hacer una limpieza estándar, es decir, esta es la limpieza estándar para todo el mundo y ya está. ¿Vale? Yo os voy a comentar la limpieza que hice, es una limpieza más o una metodología más, pero tienes que entender que lo que te voy a contar es mi experiencia, mi proceso, mi resultado, ¿vale? Para que entiendas luego que las cosas hay que hacerlas en condiciones y con dos dedos de cabeza, ¿vale? Y sobre todo hay que hacerlo si no tienes experiencia a nivel de alimentación o no está tu organismo preparado para ello, necesitas un asesoramiento previo, ¿vale? Entonces, para empezar y ponerte un poquito en situación, vamos a tocar otro poco lo que es el tema del hígado, que es este órgano. El hígado forma parte de lo que es el sistema de depuración del organismo. Digamos que nos ayuda a procesar ciertos nutrientes y a eliminar toxinas, ¿vale? Junto a los riñones, junto a los pulmones, a la piel y lo que es el intestino. El intestino nos va a ayudar también a lo que es eliminar heces. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros nos ponemos a ver vídeos en YouTube o empezamos a tener problemas de salud y alguien nos dice, oye, pues mira, hazte una limpieza. De hecho, a día de hoy, pues la gente que está muy metida en todo lo que es el tema de remedios naturales, pues el hacerte una limpieza de intestino o una limpieza de hígado, pues es una cosa que lo tienen un poquito más mascado. Los que están más centrados a medicina alopática quizá no tanto. Yo el tema de las limpiezas, pues desde pequeño siempre lo hemos tenido un poco en casa porque estamos acostumbrados, o sea, a día de hoy en esta sociedad estamos en come, 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 come cuanto más mejor. De hecho, pues es que los supermercados están hasta arriba de comida y hay que sacarla al mercado. Se tiene que vender, si no, pues caduca. La industria cárnica pues no para de fabricar animales, no para de matar animales y pues lo tiene que vender como sea, porque si no luego eso se pudre y no lo compra nadie. Entonces, nos han metido mucho esa dinámica de come hasta que explotes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que comemos tanto que nuestro organismo está un poco saturado. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? El hígado, a mí me gusta compararlo con un colador. ¿Qué hace un colador? Si nosotros, por ejemplo, algo sencillito, cogemos un limón entero, entero, ¿vale? Y lo echamos a una batidora. Si tú echas uno o dos limones, vamos a poner, le echas medio litro de agua y lo bates, ¿qué vas a tener? Pues digamos que vas a tener un batido de limón, pero la batidora no es capaz de desmenuzar y desintegrar todas las partículas del limón para provocar un líquido perfecto. No, va a haber pues partículas de la piel, de las hebras blancas, incluso de las membranillas de la piel, de los gajos que tiene el limón, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues eso es la comida en el cuerpo. O sea, la batidora
de nuestro cuerpo se componen principalmente de dos partes. La boca, porque tenemos que masticar, y el estómago. El estómago tiene una serie de ácidos que lo que va a hacer es desmenuzar todo o intentar desintegrar los alimentos para que las proteínas pues transformarlas en aminoácidos, las grasas pues igual, porque luego tienen que conjugarla con proteínas, con carbohidratos, etcétera, tal, hay que separar las vitaminas y los minerales, o sea, desmenuzarlo todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros no masticamos bien, pues lo que llega al estómago es tan grande que el estómago no es capaz de desmenuzarlo correctamente. No sé si a alguien le ha pasado que después de comer, esto normalmente pasa mucho, o a mí, por ejemplo, me pasa mucho con el tema de las semillas sobre todo las de girasol, que pues a veces si te metes muchas en la boca, te pones a masticar, pues alguna se te escapa y no la masticas y luego a la hora de ir al baño ves trozos del alimento cuando haces deposiciones. ¿Eso por qué es? Precisamente porque no has masticado bien el alimento y el estómago no es Dios. Esto es un dato importante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros todo eso llega al intestino y empieza lo que es la absorción de nutrientes y empieza todo lo que es la toxemia en el organismo, porque todo lo que comemos pues lleva una serie de suciedad que eso el cuerpo lo tiene también que filtrar. Volvemos a la batidora. Si tú después de haber batido el limón te lo quieres echar a un vaso, pero solo quieres el líquido, que es lo que te importa, tienes que quitar toda la pulpa, etc. ¿Qué usas? Un colador. Si tú pones el colador entre el vaso y la batidora, empiezas a echar todo el limón y ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todos esos residuos sólidos empiezan a quedarse atrapados en el colador, ¿vale? Y hay que entender que eso es lo que hace el hígado, va, digamos, filtrando toda esa suciedad de los alimentos para que no entren en el torrente sanguíneo, no entren en el organismo, etc. ¿Qué pasa con un colador? Que cuanto más cantidad de residuo sólido tiene que parar, vamos viendo que cuando vamos echando ese líquido o ese zumo de limón en el colador, cada vez el colador se va llenando más, se va llenando más, se va llenando más. ¿Por qué? Porque como las partículas sólidas están en la base del colador, pues la gravedad hace que el agua no pueda ir directamente hacia abajo, sino que tiene que empezar a buscar los laterales para ir filtrándose. Por eso, cuando hay mucha suciedad, o sea, cuando hay mucho resto sólido en el colador, tenemos que empezar a hacer movimientos con el colador para que el líquido vaya encontrando pues esas zonas que no están obstruidas en el colador. Porque si no, cuanto más eches, cuanto más eches, cuanto más eches, se va a ir llenando, se va a ir llenando, se va a ir llenando, hasta empezar a rebosar. ¿Qué pasa cuando empieza a rebosar un colador? Pues que al rebosar, obviamente, pasa líquido, pero hay sustancias sólidas que flotan. Y al flotar, pueden también rebasar el colador. Que eso pasa con el hígado también, ¿vale? ¿Cómo solucionamos ese problema con el colador? Pues muy fácil, lo sacudimos en la papelera o si queremos utilizar la pulpa para otra cosa, pues obviamente lo echamos en un plato. Pero lo normal para dejar el colador limpio es sacudirlo en la papelera, eliminar esos residuos, ¿vale? Y luego, una vez eliminados, le pegamos un poquito con el agua para eliminar por lo que se haya quedado ahí adherido. Pues con el hígado pasa lo mismo. Pero claro, con el hígado no vamos nosotros, después de haber comido, dándole sacudidas en la papelera para que lo eche. ¿Por qué? Porque durante la alimentación nosotros le vamos a aportar una serie de nutrientes a nuestro organismo, nutrientes que van a ayudar a todos los procesos metabólicos y dependiendo de lo que comamos y dependiendo del pH de ese alimento, lo que va a hacer es ayudar a coger las toxinas del cuerpo y ponerlas en circulación para eliminarlas, o
generar más toxinas de las que realmente va a remover, ¿vale? O sea, cuanto más ácido es el pH del alimento, pues más toxicidad va a generar, más problemas, digamos, y más trabajo al hígado, y cuanto más alcalino, pues va a ayudar más a remover, ¿vale? Entonces, a la hora de eliminar los tóxicos, los órganos de eliminación necesitan tiempo, relajación y paciencia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque dependiendo de la cantidad de toxinas que le hayamos metido a través de la alimentación, ¿qué quiere decir? Depende de la cantidad de comida que hayamos comido antes de querer depurar esos órganos, pues el colador va a estar más o menos lleno. Si nosotros, como por ejemplo en mi caso, yo limpiezas de hígado, pues, en 30 años no me hice una. Entonces hay que entender que aunque llevo 6 años trabajando en todo lo que es el mundo de los complementos nutricionales, del control de peso, he bajado 12 kilos en 3 meses. De hecho, en un periodo en el que ni siquiera metí el tema de hacer ejercicio, principalmente por falta de costumbre y por pereza. A día de hoy, pues obviamente lo he incorporado. ¿Por qué? Porque el deporte también ayuda muchísimo en esa parte depurativa, o sea, tienen que ir en conjunto. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de todo eso, el cuerpo sigue reteniendo esa cantidad de toxinas, porque pues en mi adolescencia pues he tomado alcohol, nunca he sido de fumar, pero sí estaba en entornos de fumadores, entonces pues respiraba tabaco. Vivo en Madrid capital, entonces pues todo lo que es la polución ambiental es salvaje y eso lo estamos respirando y eso son toxinas también para el cuerpo. Mi alimentación siempre ha sido pues carnívora, con etapas de consumir muchísimos lácteos, entonces todo un popurrí de cosas, ¿vale? Entonces, eso genera una serie de toxinas en el cuerpo que con esos alimentos alcalinos los podemos remover, meter al torrente sanguíneo, pero solo a través del ayuno es cuando los vamos a poder eliminar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos comiendo, yo de hecho una persona para tener digamos, un buen estado de forma, yo siempre recomiendo 5 comidas al día. Ojito, no vale cualquier comida, ¿vale? No es como lo que me dé la gana 5 veces al día, no, ¿vale? Pero sí para evitar excesos y tener problemas de ansiedad, porque muchas veces una persona que no está preparada pues no puede hacer pocas comidas porque llega a casa muerta de hambre y arrasa. Y normalmente cuando tenemos hambre arrasamos con lo que no debemos, ¿vale? Lo he hecho yo, o sea, es ley natural, ¿vale? A día de hoy estamos concienciados de una manera que es, pues, arrasa con lo que puedas y generoso no seas, como dicen en Piratas del Caribe. Entonces, con toda esa toxina y toda esa toxemia que he ido acumulando durante los años, obviamente habría que hacer una limpieza, ¿vale? Durante mi infancia he hecho limpiezas intestinales, porque cuando estás malo, pues te dicen, oye, pues limpia un poco el intestino, etc. De hecho, muchas veces, sobre todo en hombres con barriga, cuando se hacen una limpieza intestinal, empiezan a eliminar muchos excrementos y bajan mucho de peso. Nos podemos encontrar hombres que bajan 4 o 7 kilos en una semana. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues todo eso es excrementos, ¿vale? Por no decir una palabra un poquito más soez. Básicamente es eso. Te vacías, podemos llegar a tener entre 3 y 15 kilos de materia fecal en el intestino. O sea, y depende del cuánto sobrepeso tenga la persona y depende de la alimentación, porque si tu alimentación no es rica en fibra, pues la fibra es la que hace que todo se mueva, ¿vale? Entonces, con esto un poquito quiero que entendáis el porqué de lo que os voy a contar ahora. Yendo ya directamente a lo que es la parte de la limpieza, hay que entender que si nosotros pues, queremos limpiarnos el hígado, necesitamos pues, que no esté el organismo invirtiendo tiempo
en esfuerzos, en ejercicio, en digestión, en nada, ¿vale? En nada. Por eso, si queremos hacer una limpieza de hígado que sea efectiva, necesitamos estar en casa, que estemos tranquilos, porque vamos a necesitar mínimo día y medio. Repito, día y medio. ¿Vale? ¿Por qué? Si nosotros llegamos y decimos, ay, pues yo quiero limpiar mi hígado y te haces el remedio X y, por ejemplo, no tienes el intestino limpio, es decir, te pones a hacer ayunos sin haber vaciado el intestino, pues claro, si tienes excrementos todavía ahí y empiezas a beber agua, porque los ayunos pues únicamente es a base de agua, puede ser pues agua alcalina, agua de limón, etcétera, pues todo ese agua va a ir pasando por tu organismo, va a llegar al intestino, el intestino está con excrementos, con suciedad, como no hay fibra, pues los movimientos peristálticos pues van poquito más lento, ¿vale? Los movimientos peristálticos del intestino, pues igual, milagros no hacen, necesitan ayuda. Entonces, todo ese agua se va a ir ensuciando, entra al torrente sanguíneo y podemos empezar pues a tener malestares, ¿vale? Y cuando empieza el hígado a soltar pues esas toxinas, etcétera, pues igual podemos terminar al final pues ensuciándonos e intoxicándonos de nuevo con toda esa suciedad del intestino, ¿vale? Entonces, para hacer una limpieza, ¿qué es lo que hice yo? Pues primero una limpieza intestinal. Para una limpieza intestinal normalmente puedes estar entre 12 y 18 horas aproximadamente si lo haces como lo hice yo. ¿Vale? Hay otras formas de hacer una limpieza intestinal, como por ejemplo pues, la hidroterapia de colon o directamente pues, a nivel de enemas, etcétera. O sea, la hidroterapia introduces un tubo, una goma, a través del ano y pues desde un recipiente pues va entrando agua al intestino. Ese agua no puede ser cualquier agua, tiene que ser una agua preparada, ¿vale? Porque si no, pues puede generar problemas en el intestino y necesita tener una temperatura, etcétera. Y lo que va a hacer ese agua va a ir llenando el intestino y llega un momento que, claro, no aguantas más y tienes que ir al baño y empiezas a eliminar todo lo que hay. Pues dependiendo de cuánta cantidad haya, pues tienes que hacer más o menos y no os puedo decir una cifra exacta de litros que vayáis a utilizar, etc. A mí esa práctica me parece un poquito agresiva, ¿vale? Yo personalmente, como lo hago, es simplemente a través de ayuno, ¿vale? Un día te quedas en casa tranquilamente y puedes estar en torno a beber entre 5 o 6 litros durante todo el día, no de golpe, ¿vale? Con magnesio, ¿vale? El magnesio tiene pues, muchas formulaciones, puede ser sulfato, puede ser carbonato. Ahora mismo, pues yo personalmente son las que utilizo. Sulfato de carbonato, sé que hay más formulaciones o combinaciones, pero principalmente esos son las dos que yo utilizo, ¿vale? Entonces simplemente te preparas el agua con magnesio y te lo vas bebiendo a lo largo del día, ¿vale? El magnesio va a ayudar a que tu intestino, los movimientos peristálticos empiecen a hacer muchísimo más rápido y digamos que te va a ir limpiando. Digamos que podríamos decir que te induce, depende de la cantidad que utilices, como una diarrea, ¿vale? Esto principalmente lo que va a hacer es eso, vaciarte por completo. Por lo tanto, en esas 12 a 18 horas puedes esperar estar yendo 8 o 10 o 12 veces al baño, dependiendo de cuánto agua bebas. Y obviamente va a llegar un punto que cuando vayas al baño sea agua, sea caldo, porque ya no hay nada más, ¿vale?
Entonces, principalmente ese día de limpieza intestinal, pues desde que te levantas ya no comes nada y es todo a base de agua con magnesio. Yo personalmente cuando lo hice pues lo alternaba con agua y jugo de aloe vera, agua con zumo de limón, no sé, con limón exprimido, etcétera, también pues para alcalinizar, darle un poquito de nutrientes, ¿vale? Valen infusiones, yo pues, también en esa vorágine de los 6, no lo calculé, pero podríamos hablar entre 6 y 8 litros lo que estuve haciendo yo. Pues también había infusiones de té verde, té negro, malva silvestre, hibisco, cardamomo, un preparado. Y pues una vez que ya está el intestino vaciado, ya podemos proceder a lo que es la limpieza del hígado. ¿Cómo lo hice yo? Pues justo antes de ir a dormir, se hace en un vaso una combinación de mitad y mitad, de proporción, medio vaso de aceite de oliva y medio vaso de jugo de limón. ¿Por qué? Porque a la hora de limpiar el hígado y la vesícula biliar, todo lo que es los cálculos renales, la bilis, no deja de ser grasa, grasa reutilizada en el organismo para poder luego desmenuzar las propias grasas. Esto es como el jabón está hecho de grasa y sirve para desengrasar. Entonces, necesitamos grasa para que limpie y ayude a que salgan esas piedras, y el limón pues va a ayudar también a desintoxicar y alcalinizar, ¿vale? Entonces, nos bebemos eso. Yo personalmente he hecho 2 limpiezas. La primera, pues saboreé el trago. A mi paladar pues no es una delicia. Por lo tanto, en la segunda pues ya directamente me lo tragué de golpe, ¿vale? Esto lo que va a ir haciendo durante toda la noche es hacer ese trabajo de ir sacando pues esas piedras que van a terminar pues en el intestino. Y al día siguiente, a la mañana siguiente, no vamos a comer. Tenemos que eliminar esas piedras que tenemos. Entonces tenemos que seguir con el agua con magnesio para seguir haciendo esa función de eliminación, ¿vale? Los cálculos renales, para cuando haces la limpieza de hígado, pues yo personalmente, los cálculos grandes vinieron a partir de la tercera evacuación del segundo día, ¿vale? Después de haberme tomado por la noche el limón con aceite, pues al día siguiente, en las 2 primeras evacuaciones, pues eran muy pequeñas, que bueno, yo ahí lo consideré como que no tenía mucha suciedad, pero en las siguientes, sobre todo la tercera y la cuarta, y la quinta, el tamaño de los cálculos era bastante importante. O sea, y de hecho nos podemos encontrar cálculos. Os pongo una foto de lo que serían los cálculos renales, o sea, para que os hagáis una idea en el momento en el que la vayáis a hacer de lo que os va a salir y que no os extrañe, ¿vale? O sea, son piedrecillas de un color entre verde amarillento y realmente no son piedras, o sea, porque o sea, se desmenuzan, o sea, esto las puedes desmenuzar fácilmente y principalmente, digamos que las más grandes, pues sí es más en forma de pelota, ¿vale? Pues como puede ser un chicle después de haber estado masticado y remasticado, pues cuando empiezas a hacer, le empiezas a amasar, pues se te puede quedar en esa forma, más apelmazada. Entonces, en el segundo día, yo os he hablado de la cuarta, la quinta evacuación. Yo hasta que no volví otra vez a evacuar prácticamente agua, ¿vale? Cuando ya no me salía absolutamente nada, es cuando volví a comer, ¿vale? Entonces, yo me tiré todo un sábado haciendo la limpieza intestinal y el domingo pues comía a eso de las 5 de la tarde. Para que más o menos os hagáis una idea. ¿Qué pasa? Si tú no estás acostumbrado a no comer,
se te va a hacer, digamos, muy complicado hacer este tipo de limpieza intestinal, ¿vale? Básicamente porque y además depende de la alimentación que tú tengas. Hay ciertos alimentos que provocan mucha adicción, refrescos, bueno, obviamente el tema del alcohol, el azúcar refinado, la harina refinada, el pan, etcétera, provoca mucha adicción. Entonces una persona que no está acostumbrada a estar mucho tiempo sin comer o que tiene mucha toxicidad en el cuerpo, el organismo no es capaz de manejar un ayuno tan largo. Por eso es muy importante no que lleguemos y digamos, bueno, es que Diego se ha hecho esta limpieza o he visto en este vídeo esta otra limpieza, me la voy a hacer, de perdidos al río. No, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que analizar tu alimentación y no tu alimentación de ayer, tu alimentación y tus hábitos de tiempo de tiempo atrás, incluso años, de decir, ¿qué le has estado metiendo a tu cuerpo para saber lo que nos vamos a encontrar y cómo manejarlo? Porque hay personas que, por no decir la gran mayoría, porque yo esto lo hice con 6 años ya de cambio de alimentación, de hábitos, etcétera, con información. De hecho, tardé un año investigando todo el tema de las limpiezas, de cómo se hacen, de cómo tal, de cómo se puede hacer, antes de hacerla, ¿vale? Entonces, no es una cosa que venga, hay que hacerla, va, pum, me la hago y ya está, ¿vale? Eso por un lado. Esto es importante que quede claro. Y os explico el por qué. Porque hay que hacer las cosas y sobre todo este tipo de limpiezas con cabeza y con conocimiento. Por eso os he explicado todo lo de antes. ¿Vale? No es que le quiera meter paja al vídeo, es primero tienes que entender cómo funciona el hígado para que luego sepas cómo va a pasar, pero en las conferencias que hablo yo de cómo tener el hígado depurado, ¿vale? Os recuerdo aquí en las etiquetas, ahí explico la importancia que tiene el órgano, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó 4 días después de hacer yo la limpieza? Cuando tú te haces una limpieza intestinal y te haces una limpieza de hígado, te encuentras genial, ¿vale? Estás perfecto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está limpio. Si tú comes o bebes, pues como eso ya has descargado, el hígado está más limpio, ¿vale? Has sacudido ese colador, pues te encuentras bastante mejor, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿O qué pasó 4 o 5 días después? Viene lo denominado crisis depurativa. Una crisis depurativa significa que sacas al torrente sanguíneo más toxinas de las que tu cuerpo es capaz de eliminar y se te quedan por el torrente sanguíneo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando pasa eso en ese momento, tú no te enteras, ¿vale? De ahí que viene todo ese cúmulo de toxinas que va almacenando el cuerpo, porque el cuerpo cuando le entran muchas toxinas y no sabe qué hacer con ellas, las almacena, ¿vale? Es como la grasa, cuando tú le metes mucho azúcar y no sabe qué hacer con ello, las almacena como grasa, ¿vale? Pues con las toxinas pasa lo mismo. Si no es capaz de eliminarlas, las almacena. ¿Dónde? Donde no molesten. ¿Qué es lo que pasa con lo que es enfermedades latentes? Y luego empiezan a salir los cánceres, los tumores, etc. Eso es cúmulo y cúmulo y cúmulo y cúmulo de toxinas y de suciedad que no le ha dado tiempo a eliminar. Como si barremos la habitación y todo va debajo de la alfombra, debajo de la alfombra, debajo de la alfombra, porque no hay un recogedor. ¿Vale? Por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que pues al cuarto o quinto día me empezaron dolores musculares. Claro, yo eso lo asocié un poco a un principio de gripe, porque además pues había muchos cambios de temperatura, un día hacía mucho sol, otro día mucho frío, entras al metro y un día tienen el aire acondicionado a 3 grados,
te da la impresión que te va a dar una pulmonía y otro día pues no hay aire acondicionado y sois 200 en un vagón y te estás ahí asfixiando, ¿vale? Entonces yo lo asocié un poquito a... Tengo dolores musculares, sobre todo la espalda, sin haber entrenado espalda, y mareos y dolor de cabeza. Y dije, pues me va a dar una gripe. ¿Qué pasa? Pues que no. No había gripe, la temperatura corporal del cuerpo era normal, me hice analíticas, las analíticas estaban normal, te pones a hacer un montón de pruebas, te coges, te mides la tensión es normal. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras mal, pero todos los parámetros del cuerpo están bien? Eso se llama crisis depurativa, que hay mucha toxina por el organismo y tu cuerpo te está diciendo no doy abasto para sacarla, ¿vale? Entonces yo aproveché esa crisis depurativa para hacerme una segunda limpieza intestinal, ¿vale? Las limpiezas intestinales se suele hacer, y las limpiezas hepáticas, con tiempo entre medias, ¿vale? Yo me las hice con una semana, ¿vale? Con esto no lo recomiendo, ni digo que lo hagáis. Yo os estoy diciendo un poco lo que hice. ¿Por qué? Porque estaba en ese malestar que, lógicamente, yo sabía que necesitaba otro periodo de ayuno y para poder eliminar esas toxinas dije, pues limpieza de intestino, ¿para qué? Para que en vez de durante el ayuno, pues todo lo que yo vaya bebiendo esté en agua sucia, lo que os he comentado antes, pues venga, limpiamos el intestino para que el cuerpo haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Y esa misma noche volvemos a lo mismo, medio vaso de aceite, medio vaso de limón, esta vez sin degustar, a palo seco, tragado y a la cama. Y a la mañana siguiente, esto fue un domingo y un lunes, a la mañana del lunes, pues realmente estuve como 4 o 5 horas evacuando y ahí la verdad es que las piedras eran enanísimas. Y en vez de las 8 o 9 evacuaciones de la primera limpieza, pues hice, yo qué sé, 4 o 5, ¿vale? Muchos menos, mucha cantidad. Eso significa que obviamente la primera limpieza funcionó y que en una semana, pues, no era capaz de soltar más, ¿vale? Pero ahí ya directamente, a partir de ese momento, pues ya estaba bien, ya se recuperó todo. Pues bueno, también hubo teorías médicas de que podía ser un virus intestinal, lo que había cogido, etcétera. Pero pues, realmente es esto, ¿vale? O sea, realmente es que haces un proceso depurativo que en mi caso yo consideraba que por mis conocimientos iba a estar dentro del nivel adecuado, pero bueno, me pasé un poquito la rosca, ¿vale? Yo todavía no estaba en el nivel suficiente para hacer una limpieza intestinal de un día y medio sin periodo de transición. ¿Qué te quiero contar a ti con esto que estás viendo este vídeo? Precisamente eso, ¿vale? Muchas veces en los vídeos de YouTube, con el tema de las limpiezas, te pones a buscar ahí, dime cómo hacerme una limpieza, quiero hacerme una limpieza, vamos a hacerme una limpieza, y la quiero para ya, dímelo. No, ¿vale? Volvemos a lo mismo, hay que analizar tu estilo de vida, lo que estás haciendo, la cantidad de toxinas que le estás metiendo en tu cuerpo en tu día a día, si fumas, si bebes, si comes carne o pescado o lácteos o si eres vegano, crudivegano o lo que sea, para poderte hacer una limpieza, un proceso depurativo, hay que analizar todo eso para saber exactamente cuánta transición necesitas. Porque yo te he dicho que para mi limpieza intestinal me bebía de 6 a 8 litros de agua. Si tú no eres capaz de beberte 2 litros de agua en un día, pues tú no la puedes hacer una limpieza de hígado en día y medio, como hice yo. Entonces, muy importante y vuelvo a recalcar eso, o sea, hay que analizar bien tu estilo de vida para saber qué gradiente necesitas para hacer esa limpieza, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, ¿de acuerdo? El punto número 1 es saber exactamente, ¿vale?, cómo son tus hábitos. El segundo es determinar
qué transición necesitarías. Luego, la tercera fase ya ahí sería la limpieza. Y la cuarta, digamos que es el post, ¿vale? La post limpieza. Necesitas un pre, ¿vale? Una preparación y luego un acondicionamiento posterior. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Después de hacerte una limpieza tienes el intestino pues completamente vaciado, le has hecho un vaciado intensivo, entonces también las bacterias del intestino las tienes un poquito desequilibradas en ese momento, ¿vale? Entonces necesitamos volver otra vez a poner el intestino de forma adecuada y necesitas otra transición. ¿Por qué? Porque si no vas a empezar a tener crisis depurativas, ¿vale? Y ese es el quinto punto. El quinto punto es, si tienes una crisis depurativa, no te vuelvas loco o loca, ¿vale? No hay que agobiarse ni ponerse histérico o histérica, ¿vale? Una crisis depurativa simplemente es que nos hemos pasado de gradiente y ya está, se pasará. O sea, las crisis depurativas se pasan, ¿vale? Es como la gripe. La gripe se pasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado a combatirla, ¿vale? Lo que no puedes hacer es, si te da una crisis depurativa, empezar a tomar fármacos, medicamentos, el que no sé qué, ay, es que quítame esto. No, es que me está doliendo la cabeza, necesito algo para que se me quite. No, no se te va a quitar, ¿vale? Porque si tú te tomas un medicamento para que te quite el dolor de cabeza, te está quitando los síntomas, es decir, haces que tú no te enteres de que te duele la cabeza, pero el problema lo vas a seguir teniendo dentro, ¿vale? Entonces necesitas pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque además, si tú no pasas por ese proceso, si te vuelve a pasar, vas a seguir sin estar preparada. Si tú tienes un proceso depurativo y lo aguantas, pasas por él y lo soportas, el siguiente proceso, la siguiente crisis depurativa, la vas a aguantar muchísimo mejor porque tu cuerpo y tú mismo, como persona, como ser humano, ser viviente, vas a estar entrenado en eso. Vas a saber cómo son los síntomas. De hecho, te van a molestar menos. Porque estás entrenado, estás ya experimentado. ¿Vale? Entonces, simplemente es eso. Si no haces un pre, si no coges conocimiento, esto lo he dicho yo en muchos vídeos, primero tienes que coger el conocimiento. Saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué implica lo que vas a hacer. Luego, tienes que ponerlo en práctica, ¿vale? Coges todo ese conocimiento, lo pones en práctica, preferiblemente, ¿vale? Preferiblemente y muy recomendado que lo hagas con supervisión o asesoramiento profesional de alguien que sepa hacer una limpieza, ¿vale? De alguien que la haya hecho, pero no que la haya hecho una vez, que la haya hecho más de una vez, varias veces, que lo haya hecho con otras personas, que no haya habido crisis depurativas, etcétera, ¿vale? O sea, una persona con experiencia en eso, ¿vale? Y una vez que lo pones en práctica, ves el resultado. Si te funciona y es real para ti, perfecto, ya sabes cómo aplicarlo. ¿Que tienes crisis depurativa? Entonces tienes que volver al conocimiento, ¿vale? Volver a mirar lo que tú, cómo lo has hecho, cómo lo has preparado y decir, oye, pues mira, yo he hecho una semana de transición y me ha dado la crisis depurativa el día 3-4, ¿vale? Y llegas y dices, bueno, pues entonces voy a necesitar a lo mejor para la siguiente 2 semanas de preparación. Voy a ver qué he comido en esa semana de preparación. A lo mejor tengo que cambiar algo, ajustes, etcétera, y vuelves a probar. Haces esos ajustes, vuelves a probar y ves los resultados. ¿Vale? Y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Entonces, espero que te haya gustado este vídeo y que realmente entiendas el valor que tiene y que comprendas que una limpieza de hígado no es un juego de niños, no es un juguete, tu hígado no es un juguete y tienes que saber no solo cómo hacerlo,
¿vale? Sino que también entiendas que si te pasas de rosca, puedes tener una crisis depurativa, que no hay problema, porque las crisis depurativas no tienen ningún tipo de problema. Pero si te dan, que no te vuelvas loco o loca y empieces que si fármaco para acá, que si no sé qué, que si me voy al médico, etc. ¿Vale? Simplemente eso. Y, como te digo, si te ha gustado, si realmente te ha valido esta información, ¿vale? Que no solo te hayas quedado con la parte de cómo se hace la limpieza, sino todo el conjunto, comparte este vídeo porque considero, yo tengo una capacidad limitada a la hora de llegar a la gente y pues a través de ti puedo llegar a más gente. Esta información yo la considero súper importante, ¿vale? Tanto que la gente entienda que necesitamos depurar y sacudir ese colador, que necesitamos limpiar el hígado de vez en cuando. Cuantos más años tenemos y más mal lo hemos hecho, con más motivo todavía, pero que hay que hacerlo con, te voy a decir, hasta 10 dedos de cabeza. No con uno ni dos, hay que hacerlo bien, ¿vale? Que lo puede hacer cualquier persona, pero que cada persona tiene que hacer los 5 pasos, sin saltarse uno. Por lo menos las primeras veces hasta que tengamos esa experiencia, ¿vale? Así que muchas gracias por compartir conmigo todo este tiempo, por haber llegado hasta este punto del final del vídeo. Y nos vemos en siguientes vídeos. Suscríbete para más y mejor. Y dale a like y así podemos pues seguir haciendo esta divulgación informativa. Un saludo.